A ver, ¿qué tienen en común una bola ocha mágica y un pollo envenenado? Suena al comienzo de un chiste malísimo, ¿verdad? Pero la respuesta, créanme, esconde una solución increíblemente brillante a uno de nuestros problemas más viejos. ¿Cómo hacemos para no pelearnos todo el tiempo? Hoy vamos a desentrañar la lógica, que es sorprendente, detrás de un ritual que a simple vista parece una locura total. Toda esta historia arranca con una anécdota del autor de nuestro material. Cuando era chico, él y su hermano Pete estaban metidos en un lío tremendo. Alguien había usado el desodorante de su mamá para congelar un disco de hockey y estaban a punto de descubrirlos. Encerrados en su cuarto, echándose la culpa el uno al otro, la cosa se ponía cada vez más tensa. ¿Y su solución? Pues recurrir a la máxima autoridad que conocían, la bola 8 mágica. Imagínense la escena. Con una seriedad total, como si fuera un juicio, agitaban la bola y esperaban el veredicto de ese pequeño oráculo de plástico. Y por más absurdo que nos parezca ahora, para ellos lo que decía la bola era ley. Este pequeño ritual para solucionar una tontería es en realidad un reflejo a escala de cómo comunidades enteras han manejado conflictos muchísimo más serios. Pero claro, no usaban un juguete, usaban algo bastante más dramático. Sí. Así como lo oyen, un pollo envenenado. Y acá es donde la historia pasa de ser una anécdota simpática a una idea que de verdad te vuela la cabeza. Porque este método no era una simple superstición. Era, y esto es lo importante, una pieza de tecnología social increíblemente sofisticada. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo, a la década de 1920, junto al antropólogo Evans Pritchard. Él estudió al pueblo Asande en África Central, y ellos habían perfeccionado un sistema para resolver sus disputas, basado en un oráculo de veneno que llamaban Benge. Y para entender por qué necesitaban algo así, primero hay que entender un problema que en el fondo nos afecta a todos. Pensemos en esto. Dos autos llegan a una intersección al mismo tiempo. No hay semáforo, no hay señales de pare, nada. Ambos quieren pasar. Claro, lo mejor para cada conductor es que el otro se detenga. Pero el peor escenario para ambos, por lejos, es que ninguno de los dos frene y, bueno, terminen chocando. Este dilema tan simple es la base de casi cualquier conflicto humano. Llevémoslo a una disputa entre vecinas, digamos Myrtle y Mabel. Están furiosas la una con la otra, y cada una está convencida de que tiene la razón. A ver, si ambas se disculpan, el conflicto se acaba, pero el orgullo queda un poco herido. Si solo una se disculpa, la otra siente que ganó. Pero, ¿qué pasa si ninguna de las dos cede? Ahí la situación se va de las manos y llegamos al peor resultado posible. Una hostilidad abierta, constante, que no para de crecer. Y aquí es donde la idea de un oráculo se vuelve sencillamente genial. Funciona exactamente como un semáforo. Al semáforo no le importa quién tiene más prisa o quién llegó primero. Simplemente impone un orden desde afuera para coordinar a todos y evitar el choque. Es básicamente un mecanismo diseñado para romper un punto muerto. Entonces, ¿cómo funcionaba este semáforo social de los Asande en la vida real? Bueno, todo se basa en su concepto de la brujería, que, aclaremos, es muy diferente a la imagen que solemos tener con sombreros puntiagudos y calderos. Para los Asande, la brujería o mangu no era un acto de maldad, no era una elección, era una sustancia física, algo que se heredaba como tener el pelo rizado o los ojos de cierto color. Una persona podía tener mangu y causarle mala suerte a sus vecinos sin siquiera saberlo, sin quererlo. Por eso, el objetivo del ritual no era castigar a una bruja, sino encontrar el origen del problema y, literalmente, enfriar la situación para que volviera la paz. El proceso era súper metódico y se hacía a la vista de todos. Si alguien creía que era víctima de mangue, consultaba al oráculo Benge. Se hacía una pregunta muy directa de sí o no. Por ejemplo, oráculo, si fulano es culpable, mata al pollo. Si el pollo moría, se confirmaba la culpa. Si vivía, era inocente. Pero lo más importante de todo es esto. Si se le declaraba culpable, el acusado no era castigado ni exiliado, simplemente hacía un ritual de disculpa, a menudo escupiendo agua para enfriar su mangue, y listo, la vida seguía. Y con esto, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que algo tan, aparentemente al azar, tan supersticioso, de verdad funcione para mantener la paz?
Bueno, resulta que para que un oráculo sea una herramienta social que funcione, tiene que cumplir 3 condiciones que son indispensables. Primero, tiene que ser justo, o al menos que todo el mundo lo perciba como justo. No puede favorecer a nadie. Segundo, tiene que ser confiable. Toda la comunidad tiene que creer en el veredicto, sin dudarlo. Y tercero, tiene que ser concluyente, o sea, tiene que dar una respuesta final que cierre el conflicto de una vez por todas. Ahora, seamos sinceros. La primera objeción es más que obvia. ¿Cómo va a ser justo un pollo envenenado? Suena a que cualquiera podría manipular el resultado o que el pobre pollo siempre se moriría. Pero aquí es donde los Asande demuestran una inteligencia increíble. Es que el truco, la genialidad, estaba en que no hacían una sola prueba, hacían 2. Y para que un veredicto fuera válido, la segunda prueba tenía que decir exactamente lo contrario que la primera. Por ejemplo, si en la primera prueba preguntaban, si es culpable, mata al pollo y el pollo moría, en la segunda prueba, con otro pollo, preguntaban, si es culpable, salva a este pollo. Solo si el segundo pollo vivía, se confirmaba la culpabilidad. Este sistema hacía que fuera prácticamente imposible manipular el resultado. Y no es solo una teoría, ¿eh? Los datos lo respaldan. Evans Pritchard registró 49 de estos juicios y se dio cuenta de que el pollo moría el 45% de las veces y vivía el 55%. O sea, en términos estadísticos, era tan imparcial como tirar una moneda al aire. Era justo. La segunda regla, la confianza. Para los Asande, el Bengé era infalible. Su autoridad era absoluta, un pilar de cómo veían el mundo. La creencia de todos en su poder era tan profunda que a nadie se le ocurría cuestionar el resultado. Sin esa aceptación total, todo el sistema se caería a pedazos. Y finalmente era concluyente. Al dar un sí o un no definitivo, el Bengé rompía ese círculo vicioso de tú dijiste, yo dije. Forzaba a que hubiera una resolución, obligando a una de las partes a hacer el ritual de disculpa y garantizando que el conflicto se terminara. Evitaba el peor de los escenarios, la pelea que se queda ahí para siempre, envenenando todo. Ok. A lo mejor queda una última pregunta flotando en el aire. ¿Por qué tanto lío con este ritual? ¿No sería más fácil tener jueces y cortes como las que conocemos? La respuesta nos muestra el verdadero genio y la elegancia de este sistema. La cosa es que en los Asande, pues claro que tenían líderes y consejos para tratar con crímenes objetivos, como un robo o un asesinato. El oráculo Bengé no era para eso. Su trabajo era gestionar ese tipo de conflicto que ninguna corte del mundo puede resolver. La envidia, los celos, las rivalidades, esas ofensas que no se dicen, toda esa fricción social que es inevitable cuando la gente vive muy junta. Una acusación de brujería era, en el fondo, una forma de decir siento que hay una tensión negativa viniendo de ti. El oráculo era un mecanismo para que esas tensiones que están bajo la superficie salieran, se enfrentaran y se resolvieran de una forma segura y definitiva, antes de que pudieran contaminar las relaciones de toda la comunidad. Así que lo que empieza pareciendo una superstición casi bárbara resulta ser una solución brillantísima para un problema universal y súper complejo. Y nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué otras costumbres de nuestro mundo, esas que a veces descartamos como irracionales o anticuadas, podrían estar cumpliendo una función social oculta e increíblemente inteligente? La respuesta, quizá, está mucho más cerca de lo que creemos.